Hola, ¿qué tal? Me llamo Carlos y este es el proyecto GTG. ¡Ey, qué onda, men! El otro día estaba leyendo el libro más vendido de la historia. ¡Boom! Y en este lugar Jesús dice que todos toman uno de dos caminos. Número 1, un camino angosto que lleva a la vida. O número 2, un camino amplio que lleva a la destrucción. El camino angosto se refiere a vivir como un seguidor de Jesús, porque en esa ilustración Jesús no solo es el camino angosto, sino que también es la puerta angosta por el cual tenemos acceso directo a Dios. ¿Qué significa eso? Cuando estaba leyendo esa palabra se me venían diferentes pensamientos en mi mente y en este momento se los quiero compartir. ¿Les parece? Démosle pues. Pero antes, déjame tomarme un selfie. Número 1, angosto lastimosamente no es igual a cómodo. Señores, Jesús nos dice que seguirlo a Él es un camino angosto. Es que seguir a Jesús por seguro te va a sacar de tu sitio de comodidad. Pregunta, ¿qué estás haciendo ahorita que posiblemente para vos sea incómodo? Pero es algo que sabes que Dios te ha mandado a hacer. Y si vos decís, yo ahorita nada, viejo, ahorita la estoy pasando súper cómodo. No, hombre, viejo, pongámonos las pilas, men. Algo andamos haciendo mal. Por ejemplo, no siempre es cómodo cuando escoges aspirar santidad cuando tenés novio o novia. Quiero ver, pues sí, tenés calentura. Viejo, no siempre es cómodo cuando te toca pararte firme en lo que crees, a pesar que sabes que vas a hacer el ridículo enfrente de los demás. No siempre es cómodo confiar en Dios cuando estás en momentos inciertos o difíciles. No siempre es cómodo hacer algo que Dios te ha mandado a hacer cuando pensás que tus debilidades y tus imperfecciones son más grandes que el poder de Dios en tu vida. No es cómodo, men. Pero Jesús no nos garantiza comodidad. Seguirlo a Él vale la pena, pero sí es tomar un camino angosto. Número 2, por otro lado, el camino ancho es fácil, pero lleva a la destrucción. Rebeldía en contra de Dios. El pensar que vos sos más inteligente que Dios trae destrucción. Y déjame decirte esto, este camino muchas veces es fácil. No hay lucha, simplemente haces lo que sentís hacer, cuando querás, como querás, con quien querás y al estilo Burger King. A tu manera. Ay, Carlos, pero ¿por qué hablas de esto si esto es ofensivo? Señores, les digo la verdad porque los quiero. Jesús dijo que el camino ancho lleva a la destrucción, a muerte. Y sí, Jesús también habla sobre el infierno. Es un camino amplio, fácil y muchos hoy van por este camino. Número 3, si vos decís que estás en el camino angosto, que sos un seguidor de Cristo, ¿cuál es tu fruto? ¿Cuál es el resultado de tu caminar con Cristo en este camino angosto? Señores, si no hay fruto, si no hay resultado, eso demuestra que realmente no ha habido caminar con Cristo. Muchos de ustedes dicen que caminan con Cristo, pero su vida no refleja ninguna diferencia comparado con aquella persona que no camina con Cristo. Pensás de la misma manera que tenías antes, tenés los mismos deseos que tenías antes y haces las mismas cosas que hacías antes. No, hombre, men. Si yo te digo que una persona fue atropellada por un camión que venía en la carretera a toda velocidad, y yo te digo que a esta persona no le pasó absolutamente nada, ningún rasguño ni se despeinó, nada, vos dirías que soy un mentiroso. ¿Por qué? Porque es imposible tener un encuentro con un camión a toda velocidad y no ser transformado o no pasar por un cambio. Lo mismo es con Cristo. Es imposible tener un encuentro con Jesucristo y no ser transformado, no tener cambio de mente, intenciones, comportamiento y vida entera. Te digo un secreto. Jesús es más impactante que un camión. ¡Pum! Cuando caminas con Jesús, cuando estás en el camino angosto, se te nota, men. No sos el mismo que antes. Hay progreso, hay un cambio, hay resultado. Entonces, ¿cuál es ese resultado en tu vida? Y ese fue el video de hoy. Si te gustó, ya sabes qué hacer. Dale like, favoritos, pásaselo a todos sus amigos que posiblemente les interese este tema. Muchísimas gracias por suscribirte a mi canal Proyecto GTG. Ahí está Facebook, Twitter, Instagram. Chequea las redes sociales, ahí subo cosas que posiblemente les interese a ustedes también. Chequea la página web proyectogtg.com. Ahí estamos subiendo cosas súper random que posiblemente les va a interesar, incluyendo diarios escritos con diferentes temas para ustedes, ¿ok? Y eso creo que es todo, así que espero que tengan una semana excelente. Los quiero muchísimo. Cualquier cosa, aquí nos vemos. Viejo, ¡pum!